Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es el 19 de octubre, sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario y día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristiandad, entre los que destacan San Pablo de la Cruz, sacerdote fundador de los pasionistas. Nacido en una decaída familia noble, Pablo Francisco no era feliz de ser comerciante como su padre. Soñaba ir a combatir a los turcos, pero luego se hizo ermitaño y en 1725 fundó una nueva congregación que honraba la cruz de Jesús y meditaba su pasión como su acto supremo de amor, los pasionistas. Hoy el Papa Francisco nos habla de la fuerza de la oración diaria y sobre todo la Eucaristía hacen de nosotros peregrinos, misioneros de la esperanza, en camino hacia la vida sin fin en Dios, hacia el banquete nupcial preparado por Él para todos sus hijos. Ha sido este el post que acaba de publicar el Papa Francisco hace apenas unos segundos en la red social X, el antiguo Twitter, mediante su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex, junto al hashtag Año de la Oración. El Papa Francisco canonizará mañana domingo 14 beatos, entre ellos 11 mártires asesinados en Siria en el siglo XIX, así como 2 monjas y un sacerdote, los 3 fundadores de órdenes religiosas. Durante la canonización, que tendrá lugar mañana en la Plaza de San Pedro a las 10:30 de la mañana, Francisco canonizará también al beato italiano Giuseppe Allamano, quien fundó en 1901 el Instituto de los Misioneros de la Consolata, a partir del santuario mariano de la ciudad italiana de Turín, del que era rector, dedicado a Nuestra Señora Consolata. Pío XII le pidió que creara también una sección femenina, dando lugar así a las hermanas misioneras de la Consolata. En Vatican News tenemos con nosotros a algunos misioneros de la Consolata que nos hablan precisamente de la felicidad de la inscripción de su fundador, el beato José Allamano, en el registro de los santos. Bueno, nuestro fundador tiene una frase muy importante que es primero santos, luego misioneros, ¿no? Y esto lo tomamos como nuestro valor principal, como nuestro camino a seguir. Y cuando nos dimos cuenta que a nuestro fundador lo querían llevar a la santidad, lo querían hacer santo, para nosotros fue una sorpresa porque dijimos, o sea, por este camino sí es. El camino de la santidad sí se puede por medio de la misión y la misión Adyentes, la misión que José Alamano nos ha estado enseñando y nos dejó todo su legado. Entonces, para mí personalmente, el ser santo primero, el formar mi espíritu, recibir mi formación como seminarista, mi formación académica, mi formación espiritual y asumir todos los votos como religioso de pobreza, obediencia y castidad. Este tipo de santidad es el camino que después me lleva a ser un buen misionero, como quería José Alamano. Entonces, el mensaje más importante que para mí me deja el fundador es: primero hágase santo, primero fórjese como santo para que después pueda atender bien su realidad como misionero. Qué importante es esto, partir de uno y luego poder irradiar lo que llevamos en el corazón. En este sentido, Facundo, ¿podríamos recordar a la audiencia de Radio Vaticana, Vatican News, cuál ha sido el milagro que ha permitido elevar a José Alamano a los altares? Bueno, el milagro sucedió en el 1996 en una pequeña aldea en uno de los pueblos más aislados del Brasil, que se llama Catrimani, donde vive una comunidad aborigen llamada Yanomami. Ahí tenemos una pequeña comunidad de misioneros y misioneras de la Consolata que trabajan principalmente en la promoción humana, porque el anuncio de Jesús es todo un proceso, ¿no? Y en el 1996, Sorino, este aborigen, haciendo los trabajos cotidianos, fue que se encontró con un animal, un tipo de zorro, tigre de la selva, y fue atacado. Cuando volvía a la misión se encontró con que la mitad de su cabeza, de su cráneo, estaba abierto, y la hermana que estaba ahí entre todos los misioneros lo mandó a la ciudad de Boavista
digamos, a la cirugía, operación, pero sin esperanzas, porque la hermana cuenta que llegó en una situación terrible donde ya los mismos aborígenes decían, está muerto. Pero la hermana tenía, dentro de su corazón decía, y sentía que tenía que llevarlo al hospital. Y ahí fue que Sorino recibió una operación, pero los médicos también dieron un indicio negativo, ¿no? Y después de 10 días, Sorino despertó sin ninguna secuela. Justo era en la semana donde estaba la novena a nuestro fundador, al beato José Alamano, y las hermanas y los misioneros pusieron a Sorino en las manos del fundador, y una estampita con una reliquia debajo de la almohada donde estaba Sorino en el hospital. Y así fue el proceso que después de 2 meses y medio, Sorino volvió a la comunidad aborigen sin problema a continuar una vida normal, sorprendidos los médicos y sorprendidos los misioneros por este milagro, ¿no?, que hoy lleva a los altares a nuestro fundador. Estamos en pleno sínodo de los obispos que sigue en curso. Concluirá, como sabemos, el próximo 27 de octubre, pero la sinodalidad continúa, pues es el estilo mismo de ser iglesia. Ha sido esta la aclaración que ha planteado Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del sínodo, en unas declaraciones realizadas a Vatican News al margen del briefing en la oficina de prensa de la Santa Sede. Escuchemos. Realmente estamos viviendo un momento extraordinario en la Iglesia, de gran importancia, abierto a la renovación y a la esperanza. El sínodo, el proceso sinodal, no hace referencia a una Iglesia cerrada en sí misma, una Iglesia temerosa, una Iglesia que se coloca a la defensiva frente al mundo, sino todo lo contrario, a la Iglesia de Cristo, entusiasta, dinámica, evangelizadora, misionera, que lleva el mensaje cristiano, que lleva el Evangelio a la realidad de nuestro mundo. Yo soy optimista siempre, porque un cristiano, creo, sinceramente, que un cristiano debe ser optimista. Donde hay Cristo, donde está Cristo, hay entusiasmo. Entonces el proceso sinodal lo que nos lleva es a una iglesia mucho más coherente, unida a Cristo. Cristo es una persona viva, no es una idea, no es un mandamiento, no es una página de un libro, sino una persona viva. Por tanto, desde esa experiencia de Cristo nos abrimos a la respuesta del Evangelio, a la buena noticia en medio del mundo. Son procesos, el horizonte siempre de esperanza, pero también he dicho, no hay varitas mágicas, no hay cambios de un día para otro. Son procesos de conversión, son procesos de apertura a Cristo, de experiencia cristiana, y también procesos de renovación profunda y de coherencia. Esto es el proceso sinodal. ¿Siente que esa conciencia del optimismo del pueblo de Dios está arraigado en los fieles, está calando hondo? El optimismo no significa ilusión, es un optimismo realista. El optimismo no viene del esfuerzo humano, de las propias fuerzas, sino viene de Cristo. Por tanto, la experiencia sinodal es una experiencia de Cristo y una experiencia eclesial que comienza desde abajo. Ahora estamos ya casi en las últimas semanas de la segunda sesión. ¿Qué resta en este proceso que no concluye con el 27 de octubre? El proceso sinodal no concluye nunca. La Iglesia es siempre sinodal, como la Iglesia es siempre misionera, es siempre comunión, siempre. Sí concluye el evento, el sínodo de los obispos. Estamos en la recta final no de la sinodalidad, sino del sínodo de los obispos, de la asamblea del sínodo de los obispos. ¿Qué nos queda? Pues nos queda concluir con un documento, trabajar un documento, el documento final, donde se recogerán propuestas concretas, propuestas que se presentan al Santo Padre, para ver de qué manera concretar y dinamizar la sinodalidad en la Iglesia. También el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, quien intervino en la rueda de prensa de ayer, se hizo eco de la experiencia sinodal en Latinoamérica y el Caribe. El purpurado, creado durante el Consistorio Público Ordinario del 30 de septiembre del año pasado, 2023, considera que la esperanza se ha convertido en el hacer y en el modo de ser de la Iglesia misionera que peregrina en América Latina. Escuchemos. La esperanza que
que es una virtud teologal, se ha convertido en el hacer y en el modo de hacer de la Iglesia, en la Iglesia misionera que peregrina en América Latina, en una de sus fuerzas mayores, porque está habituada la fe de los latinoamericanos a vivir en adversidad, en dificultades de pobreza, en dificultades de violencia, de exclusión, y entonces se ha ido cultivando una esperanza que no nos defrauda realmente y que nos va mostrando un camino. Y América Latina ha adelantado mucho después del Concilio Vaticano II, en el posconcilio, en el trabajo unificado del continente con el Consejo Episcopal Latinoamericano, de las conferencias episcopales y de los procesos de evangelización a través de planes de pastoral muy organizados en la diócesis. Justamente esa experiencia con el CELAM y la CLARC de la que goza América Latina, ¿cómo está ayudando a concretar la sinodalidad en la vida cotidiana? Bueno, uno de los signos es que ha venido este trabajo durante 50 años ya, trabajando las diversas vocaciones. De allí han nacido redes para trabajar con migrantes, redes para trabajar en temas de trata de personas, redes para trabajar en el tema del medio ambiente y de la ecología integral, pero además de toda esa experiencia de trabajo colegial y unificada, misionera y en comunión, nace la experiencia de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que es una asamblea que no es solamente de obispos, sino una asamblea intervocacional, digámoslo así, donde hubo un trabajo de escucha muy rico y donde se aprendió a vivir esta espiritualidad de la sinodalidad, de escucharnos y de caminar juntos, descubriendo allí las voces del Espíritu Santo en medio de los pobres, en medio de la violencia y en medio de esos caminos de esperanza que estamos transitando todos. Y usted viene de Colombia, una tierra muy herida por la violencia, el narcotráfico y otras realidades. ¿Cómo llevar allí la sinodalidad? Bueno, yo creo que en Colombia nosotros tenemos una gran ventaja y es tener una conferencia episcopal muy unida, donde no hay competencia, donde no hay disputas de poder, donde hay capacidad de escucha y de servicio. Esa fraternidad vivida en la conferencia episcopal repercute en bien de la unidad de nuestras iglesias particulares. Estamos avanzando en encontrarnos con la vida consagrada, femenina y masculina, en ampliar los lazos de comunión y de diálogo con los laicos, pero si uno desciende a la base de las parroquias y de las pequeñas comunidades, que las hay en distintas formas, en múltiples maneras de presentación en las distintas diócesis, encuentra uno que hay un sustrato, un fondo, una base comunitaria, fraterna, que habla de sinodalidad. El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, nos decía también en la conferencia que este camino no termina el 27 de octubre, concluye la segunda sesión, pero se abre otra etapa. Yo creo que seguimos en la recepción continuada de la enseñanza conciliar. Han pasado varios pontífices, ha habido mucho esfuerzo en todos los continentes, pero no podemos pensar que de la asamblea sinodal que está por concluirse salga una fórmula mágica. De aquí lo que sale es una actitud, una espiritualidad, un modo de caminar juntos, un modo de servir desde la Iglesia a la humanidad, y eso tiene que seguirse construyendo. Y hasta aquí, estimados oyentes del informativo de hoy. Les recordamos que mañana, 29º domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa con la canonización de los beatos Manuel Ruiz López y 7 compañeros, y Francisco Motti y Rafael Masacchi, Giuseppe Allamano, Marie Leonie Paradis y Elena Guerra. Al final, el Papa presidirá también la oración del Ángelus, donde comentará el Evangelio del día y hará sus respectivos llamamientos. Pueden seguir todo en directo desde Vatican News. Pueden hacerlo desde nuestra página web www.vaticannews.va o a través de nuestras redes sociales, donde pueden seguirlo a través de Facebook Live o desde nuestro canal de YouTube. Recuerden, mañana a las 10:30 inicia la misa con canonizaciones y a las 12 del mediodía pueden rezar el Ángelus junto al Santo Padre. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta mañana.